Una función es una relación entre las x y las y's de un grupo de puntos. Por ejemplo, puntos cuyas coordenadas de y valgan exactamente el doble de la coordenada x. X e y pueden representar magnitudes físicas, como temperatura o tiempo, y la relación puede darse entre más de dos variables, 3, 4, pero hoy hablemos de dos variables, x y y, abstractas, que juntas forman las coordenadas de un punto. Los puntos que forman parte de esta relación son, por ejemplo, el punto 1, 2, ya que la coordenada de y vale el doble que la coordenada de x, ¿no? También el punto 2, 4 o el punto menos 3, menos 6. Pero en cambio, aquí el punto A no pertenece a esta relación, ya que la coordenada de y no vale el doble que la coordenada de x, ¿no? Vale el triple, lo que sea, no es el doble. Así que este punto no pertenece a esta relación, y en cambio todos estos puntos sí pertenecen a la relación. Se puede ver que los puntos que sí pertenecen y los puntos que no son infinitos. Luego, si tomo todos los puntos que sí pertenecen a la relación y los coloco en un plano cartesiano, la relación genera un gráfico. Aquí, por ejemplo, el punto 1, 2, el punto 2, 4 y el punto menos 3, menos 6 son tres de los infinitos puntos del gráfico de esta relación, que en este caso en particular parece tomar la forma de una línea recta, ¿no? Más o menos. Pero sí, todos los puntos ubicados sobre esta línea recta azul cumplen que sus coordenadas de y valen exactamente el doble que sus coordenadas de x, incluyendo aquí, por ejemplo, el punto 0, 0, el origen de coordenadas. Y así es como todas las relaciones, o bien funciones, tienen gráficos, que no siempre son puras líneas rectas, vas a ver de todo. En la ecuación de una función, o sea, en esta relación establecida entre la x y la y, a través de alguna operación, una sola de las dos variables va a cargar con las operaciones. La otra va a estar despejada. Aquí en mi ejemplo es x quien está cargando con la operación de la multiplicación y le vamos a llamar la variable independiente. La otra variable, en cambio, va a estar siempre despejada, que aquí en mi ejemplo es la variable y le vamos a llamar la variable dependiente. Porque su valor depende del valor de x. Claro, si x vale 5, automáticamente el valor de y está obligado a ser 10, que es el doble de 5. Aunque en realidad, como esto es una igualdad, matemáticamente hablando, cada uno de los dos valores depende del otro. Pero aplicadas a casos de la vida real, suele haber magnitudes físicas que sí que dependen de otras. Como por ejemplo la presión atmosférica, que depende de la altura. Entonces, como una variable depende del valor de la otra, podemos decir que el valor de y está puesto en función del valor de x. De ahí que vamos a encontrar a la coordenada de y o a la variable dependiente en general escrita como f de x, mientras que a x lo vamos a seguir viendo como x. X lo vamos a ver siempre, pero la y también está ahí. F de x es y, es función de x. ¿Y cómo funciona una función? Esta ecuación, esta relación entre las x y las y's. Lo primero es no perder el norte de que todo lo que hagamos con una función o bien tiene que ver con x o bien tiene que ver con y.
porque no hay nada más. Y bueno, por ejemplo, una de las primeras cosas que puedo hacer es buscar puntos de esta función. Alguno de sus infinitos puntos que me interese mucho, por ejemplo, no sé, la ordenada al origen. ¿Te acordás de estos puntos? Están ubicados justo en el eje de las I's, y por estar ubicado justo en el eje de las I's, entonces su coordenada de X seguro vale 0. Lo que no tengo ni idea es cuánto vale la Y. Entonces quiero calcular ese valor de Y. El valor de Y para el cual la X tiene que valer 0. Y esto lo voy a hacer tomando el valor de X que conozco, o sea el 0, y reemplazándolo en la ecuación de la función. ¿Adivina dónde? Pues ahí donde dice X. Aquí, por supuesto, X al cuadrado, pero también allí, en esa X dentro de los paréntesis de f de X. Aquí. Pero no es que esto era la Y. Sí, de hecho, todo esto, todo el f de X, o sea, f, los paréntesis y la X, todo junto significa función de X. Y función de X es sí, es la Y, sí, pero yo no reemplacé el valor de X en toda esta estructura que dice f de X. Solo lo reemplacé donde decía X. O sea que aquí está f de 0, que sigue siendo f de X, porque 0 es X. Entonces aquí aún dice f de X, y f de X es la Y. Ahora bien, sí es cierto que los cálculos están aquí a la derecha, donde 0 al cuadrado es 0 y 0 menos 1 es igual a menos 1. A la izquierda en sí no hay nada que operar. Queda f de 0, pero se acostumbra a escribir f de 0, que significa voy a reemplazar la X por 0. ¿Qué es este menos 1? El valor de Y de la ordenada al origen. O sea, el número que obtengo en la función cuando adentro de la función reemplazo un valor de X. Cuando entra un valor de X, de la función sale un valor de Y. Y esto completa al punto cuya X es 0 y la Y es menos 1. Y además, fíjate esto, el punto P es el punto 0 menos 1. Y aquí, f de 0 igual menos 1. Tanto aquí como aquí vemos la misma información respecto a las coordenadas X e Y de un punto. Así que esto es otra manera de escribir puntos, que a partir de ahora y en el contexto de funciones se pueden escribir de la manera un poco más tradicional o bien en el formato función. Pero esto venía de una función. Y aparte acá dice f. Entonces, ¿esto es un punto o es una función? Es un punto que pertenece a la función llamada f. Porque las funciones se pueden nombrar con distintas letras del alfabeto. Puede existir en el mismo ejercicio una función llamada g con otra ecuación totalmente distinta, el seno de x. Y la ventaja de escribir un punto en este formato en vez de usar este otro formato es que escrito así yo no solo conozco la x y la y de este punto 0 menos 1, sino que además también sé que ese punto le pertenece a la función f, no le pertenece a la función g. Porque si perteneciera a la función g, debería decir, por ejemplo, g de 0 es igual a 0. Entonces yo sé que este punto, el punto 0, 0, pertenece a la función g, no le pertenece a f. Escrito de esta manera, yo no sé si el punto P le pertenece a la función f o a la función g. Y seguimos. ¿Qué te parece si calculamos las raíces de esta función? ¿Te acordás? Muy resumido, son los puntos de la función que se encuentran justo en el eje horizontal, en el eje de las X. Por estar en el eje de las X, esos puntos tienen 0 en la coordenada de Y. Lo que no tengo idea es cuánto vale la abscisa.
la x de esos puntos, que son puntos de esta función. ¿Cómo voy a encontrar la x de esos puntos? Conociendo la coordenada de y. Bueno, voy a tomar la y y la voy a reemplazar en la función allí donde dice y. ¿Dónde dice y? Aquí dice y. Así que ahora voy a reemplazar el 0 en toda esta estructura de aquí, no solo en la x pequeña de ahí, sino en toda la expresión a la izquierda del igual. A la derecha no toqué nada. Pero lo que se arma ahora es una ecuación que implica el despeje de la variable x, lo cual es mucho más divertido que solamente hacer algunas operaciones en la máquina calculadora. Y sí, encontrar x a partir del valor de y suele ser un poco más difícil. Si ya viste mis videos sobre ecuaciones, no te va a parecer raro que el 1 que está restando pase sumando, porque es la operación principal. Luego el cuadrado pasa como raíz cuadrada, apareciendo el módulo de x. La raíz de 1 es 1, y como esto tiene módulo, se parten dos resultados distintos. Un resultado positivo y el otro negativo. Así que esta función resulta tener en total dos raíces distintas. Dos puntos en el eje de las x. Uno de estos puntos, Q1, es el punto 1, 0. Y aquí el otro punto, Q2, tiene coordenadas menos 1 y 0 en y. O sea, ¿cómo buscar las raíces de una función? Igualar a 0. Es que sí, fíjate. Como yo sé que en las raíces la y vale 0, pongo el 0 donde dice y acá lo ves. Claramente la función igualada a 0 es la búsqueda de sus raíces. Y al revés, ¿no? Si yo tomo una función y la igualo a 0, lo que estoy haciendo es buscar sus raíces. Fin del comunicado. Seguimos. El dominio de una función son todos los valores de x que participan o que forman parte de su gráfico. Y la imagen de una función es lo mismo, pero para los valores de y. O sea que valores de y participan del gráfico de la función, ya que hay funciones en las cuales no puede participar cualquier valor de x o cualquier valor de y. Por ejemplo, si los valores de x representan alguna magnitud física como la distancia. En ese caso los valores de x no pueden ser negativos, porque no tienen sentido físico. Entonces ahí definimos un dominio a partir de una condición física del universo. O sea, no es una cuestión matemática. En cambio, si es una cuestión matemática, el dominio natural de una función, que son todos los valores que yo puedo meter adentro de la variable x, sin importar si x es una magnitud física, pero sí teniendo en cuenta las restricciones de las operaciones matemáticas, ya que en matemática no podemos operar cualquier cosa. En particular hay tres cosas que no podemos hacer, que son dividir por 0, calcular las raíces de índice par de números negativos y calcular los logaritmos de números negativos o del 0. Cualquier otra cosa sí que se puede hacer. Pero aquí esta función, por ejemplo, tiene la variable x en el denominador de una división. Por lo tanto, yo no puedo reemplazar cualquier valor adentro de las x, porque debe existir algún valor que me obliga a dividir por 0. Ya más de una vez te mostré que podemos buscar ese valor tomando el denominador y averiguando cuando el denominador es distinto de 0. Ecuaciones. Aquí, por ejemplo, x no puede valer 2. ¿Y por qué? ¿Por qué que no puede valer 2? ¿Yo no puedo hacer f de 2? No, no puedo. Va, más o menos. Mira, puedo empezar. Puedo reemplazar el 2 en todas las x. Pero inmediatamente resulta que arriba 2 más 1 es 3, pero abajo 2 menos 2 es igual a 0. Como no podemos dividir por 0, entonces no podemos hacer f de 2. O sea que no existe ningún punto en el gráfico de esta función cuya x sea igual a 2. Ese punto no existe. Y el dominio de esta función son todos los números excepto
el 2, que es el único valor que cuando lo reemplazo en las x de esta función me obliga a dividir por 0. Únicamente el 2. Pero entonces, ¿qué hay en el gráfico de esa función? Justo ahí donde x vale 2. Porque un punto no hay. Si x vale 2, la y no existe. Entonces, ¿qué hay? ¿Un agujero? ¿Un hueco? A veces sí, de hecho, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que en estos valores excluidos del dominio existan asíntotas verticales. Asíntotas. Son una especie de rectas imaginarias que algunas funciones tienen y otras funciones no. Y que son un tema aparte y no me voy a meter mucho. Pero son rectas que pueden ser verticales o bien horizontales o bien oblicuas, en torno a las cuales la función puede tener un comportamiento medio extraño. La función se acerca cada vez más a la asíntota, pero no puede tocarla, ni mucho menos cruzarla. Y eso es lo que suele ocurrir alrededor de los valores que excluimos del dominio de una función, donde debería haber algún punto cuya x valga 2 en el gráfico de esta función, que por cierto estas dos ramas pertenecen al gráfico de una única función. Y en este gráfico, en el número 2, en vez de haber un punto de la función, existe una asíntota vertical. Y toda esta historia del dominio, valores de x y asíntota vertical, tiene una versión también para los valores de y, la imagen de una función, sabiendo que para algunos valores de x no existe valor de y. Entonces la imagen son todos los valores de y que sí participan del gráfico. Y fíjate que en este ejemplo existe un valor en el eje de las y'es que no participa en ningún punto del gráfico de esta función azul. Porque justo en ese valor existe una asíntota horizontal. Entonces, ¿cuál es la imagen de esa función? ¿Qué valores de y participan del gráfico? Bueno, todos, excepto este. Aquí hay valores de y participando del gráfico, por aquí abajo también, excepto allí. Entonces la imagen de esta función son todos los números, excepto este, el 1. El dominio y la imagen. Del cálculo del dominio ya te hablé en otro video, y del cálculo de la imagen te hablaré en el futuro. Lo que ya podés ir viendo es que existen maneras analíticas, o sea, haciendo operaciones de calcular dominio o imagen, operando, y también existen métodos gráficos. Y listo. Hasta aquí llegamos hoy porque esto es solamente una introducción. En el futuro, cuando estés trabajando con funciones, nunca dejes de pensar en términos de x o en términos de y, porque todo lo que hacemos con funciones o tiene que ver con x o tiene que ver con y. Eso es todo lo que hay. Lo que pasa es que con eso hacemos muchísimas cosas. Te dejo algunos ejercicios para practicar y nos vemos la próxima.